Muy bien. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión de la tarde. En primer lugar, yo quería dar las gracias como miembro del equipo de investigación que coordina o que organiza estas jornadas a todos los ponentes y a todas las ponentes de las mismas, así como al público que ha tenido el interés de participar en este seminario. Para mí es un honor, de verdad, y además es un placer poder presentar a la conferenciante que va a intervenir en estos momentos, la profesora Adela Serra, que además de compañera, pues también es amiga. Es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y doctora también por la misma universidad, y además está acreditada al cuerpo de catedráticos de universidad, esta figura tan estupenda que tenemos en la que uno es catedrático o catedrática, pero no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, pero que realmente en el sentir general ya se le siente como catedrática. En el ámbito de la investigación, la doctora Serra cuenta con numerosas publicaciones en editoriales de reconocido prestigio, en revistas indexadas, en revistas no indexadas pero de impacto, que esto para los juristas es importante porque para nosotros son tan importantes las no indexadas de impacto como las indexadas. Y, bueno, cuenta en su haber curricular con 6 monografías, lo cual ya denota que su trayectoria investigadora es lo suficientemente importante como para justificar su presencia en esta mesa. Las líneas de investigación consolidadas que presenta la doctora Serra se centran en el derecho contractual y en la protección de consumidores, lo que vuelve a justificar su intervención en este seminario, sobre todo porque afecta directamente a la materia que nos ocupa. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y en estos momentos es investigadora principal del grupo de investigación dedicado a los aspectos sociales, económicos y jurídicos de la edificación y la construcción, que tiene una actividad muy abundante, con múltiples publicaciones y con muchas actividades. El aspecto que va a tratar dentro de esa línea de investigación y que nos va a explicar, y desde luego de lo que yo pienso aprender mucho, porque como penalista no sé nada de todo esto y siempre es importante escuchar a las compañeras y a los compañeros de otras disciplinas, nos va a hablar esta tarde de la protección del consumidor de productos financieros, en concreto del consentimiento informado. Pues, sin más, le doy la palabra a la doctora Serra. Nada, muchas gracias, Paz. Bueno, antes de nada, mis primeras palabras, desde luego, son de agradecimiento a la profesora Velando, a la profesora Marzal, a Belén Andrés. La profesora Velando, en cuanto directora de un proyecto de investigación en el que formo parte, y también como organizadora pues, de este congreso, en el que me ha permitido no solo que me presente mi querida compañera y, sin embargo, amiga Paz Lloria, sino aparte, bueno, pues esta mañana he aprendido muchísimo, porque, bueno, de Derecho Público no sé nada, prácticamente, entonces pues me ha permitido compartir esta mañana con reconocidos académicos y profesionales. Y, bueno, pues le agradezco a Beatriz que haya confiado en mí. Y espero no defraudarles, espero que lo que cuente sea de interés o por lo menos que no se duerman, porque claro, a estas horas, a las 4:30 de la tarde, pues es un horario después de comer. Bien, dicho esto, aquí yo he traído una presentación, es una presentación muy larga, entonces voy a pasar algunas diapositivas. Bien, bueno, esto lo paso. Bien, en principio, desde la perspectiva de un privatista del derecho civil, frente a lo que hemos visto esta mañana, yo me voy a centrar en la normativa nacional, en problemas concretos
Y bueno, pues detectar aquellos problemas que la realidad, sobre todo a partir de la crisis financiera, nos ha puesto en evidencia y proponer algunas soluciones en ocasiones y sobre todo relativo a la obligación de información y sobre todo acabaré, que yo creo que es la parte más interesante, haciendo un análisis con base en la jurisprudencia de aquellas consecuencias jurídico-privadas que cabe conectar a la infracción del deber de informar. ¿De acuerdo? En el que se acerca el operador jurídico, el jurista, el lector, que se acerca por primera vez al tema de la protección del consumidor, de productos financieros, al tema del consentimiento informado, se encuentra, yo creo que a mi juicio, con dos problemas básicos, que es el entramado normativo tan complejo que existe y, sobre todo, pues que en la realidad, ante un supuesto de hecho, nos vamos a encontrar con una concurrencia normativa. Hay que delimitar cada una de estas normas que regulan las obligaciones de información, a qué ámbito se aplican y en el mismo supuesto muchas veces van a concurrir las normas. El segundo problema es que ante esta concurrencia normativa en que todas estas normas prevén el deber de información, nos encontramos que si las analizamos ni las exigencias de información son las mismas, ni los sujetos protegidos son los mismos, ni los sujetos que deben informar son los mismos, ¿no? Y a todo esto se añade que efectivamente el legislador comunitario está muy atento a esta cuestión, está legislando, igual el legislador español está incorporando esta legislación, pero muchas veces se ha hecho de forma dispersa, se ha hecho de forma inconexa y se ha hecho de forma fragmentaria. Es decir, tenemos una legislación de producto por producto en tema del deber de informar y que no es clarificadora, porque a veces no ha habido una coherencia, una conexión entre estos deberes. Bien, esos son los problemas básicos que nos encontramos y después, bueno, dejo ahí una reflexión que no es mía, que la hace el legislador comunitario en el reglamento del 2014, del que luego hablaré, que el legislador comunitario entiende que si se refuerza la transparencia informativa, el consumidor, el ciudadano europeo, va a restablecer la confianza en el mercado financiero, que desde luego a partir de la crisis del 2008 se ha puesto en evidencia. Yo no sé si este objetivo se consigue mejorando la transparencia, creo que hace falta algo más, pero bueno, es un pilar muy importante. Bien, aquí he visto así muy gráficamente, y que me quiero detener en esa complejidad normativa, esa pluralidad de normas que regulan la obligación de información, sí que nos encontramos, lo que he dicho antes, que el sujeto protegido no es el mismo. Indudablemente, cuando hablamos de consumidores, estamos aplicando la Ley Específica de Protección del Consumidor del 2007, que además toma la ley española, un concepto de consumidor que ha sido algo raro, algo ajeno a lo que son las directivas comunitarias. En nuestro derecho, actualmente consumidor es la persona jurídica que actúa en un ámbito con un propósito, aquí lo tengo, ajeno a su actividad profesional o empresarial, pero también es consumidor una persona jurídica o una entidad sin personalidad jurídica, una comunidad de bienes, por ejemplo, o una comunidad de propiedad horizontal, cuando actúa sin ánimo de lucro y en un ámbito ajeno a una actividad empresarial. Luego, el término consumidor, la legislación específica de consumidores que regula el deber de información, sí lo vamos a aplicar tanto a estas personas físicas como a la persona jurídica. Frente a ello, tenemos todas las normativas sectorial, tanto bancaria como de mercados financieros, de servicios de inversión, en que no el sujeto protegido, el destinatario de la obligación de informar, no es el consumidor, sino que es el cliente. La terminología es cliente. Y el cliente, que puede ser tanto el cliente potencial, aquel que por primera vez se acerca a una entidad bancaria o una entidad de servicios de inversión y pregunta por un producto, como el cliente en sentido estricto. El cliente en sentido estricto es aquella persona que ya mantiene una relación de carácter duradero con esa entidad.
Esto es importante porque la relación de confianza que subyace entre una entidad y el cliente duradero, sí que va a exigir un plus de diligencia para cumplir el deber de información. Luego tenemos que los sujetos protegidos ya son distintos. Si aplicamos la normativa propiamente consumidora, nos encontramos con que queda fuera del concepto de inversor consumidor tanto las pymes, pequeñas o medianas empresas, que contratan un servicio financiero, pero porque su propio ámbito, objetos sociales, perseguir ánimo de lucro. Por lo tanto, da igual, esto en cuanto es una persona jurídica que persigue ánimo de lucro, nunca puede tener el concepto de consumidor. Y la duda se plantea respecto a que el cliente bancario o cliente de servicios inversor, que es persona física, pero que es empresario. Cuando contrata un servicio de inversión, le vamos a dar la protección del consumidor o queda fuera. Aquí lo importante es que contrata con un ánimo, con un propósito ajeno a una actividad profesional o no. Y por aquí surgen las dudas, es decir, cuando un comerciante, empresario individual, contrata una tarjeta de crédito, un depósito a la vista, una cuenta corriente, que está relacionado con su actividad profesional, en ese caso no tendrá la protección que le dispensa la Ley de Consumidores. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre con ese empresario que contrata un servicio de inversión que no tiene relación con su actividad? Yo creo que ahí hay alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está abriendo que no todo profesional, por lo tanto, tiene que, por el hecho de ser profesional y contratar un crédito hipotecario, por ejemplo, hay una sentencia de septiembre del 2015, dice, aunque contrate un abogado que contrata un crédito hipotecario, por lo tanto, garantizado con hipoteca que grava el despacho profesional, que es una sociedad, y el destino del crédito no está especificado. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, bueno, si no está especificado el destino del crédito, pero este crédito hemos de entender que no está destinado al ejercicio de la actividad profesional, sí que merece, a pesar de que es un profesional, a condición de consumidor. Bien, frente a esto luego tenemos toda la normativa protectora de la Ley de Mercado de Valores, ahí tengo la Orden 2015, de la que luego hablaré, que ya no habla de consumidor, sino que habla de cliente, pero además establece una clasificación, cliente minorista y cliente profesional. Importante, el cliente profesional, que resulta más protegido en la Ley de Mercado de Valores, no equivale al profesional del texto refundido de la Ley de Consumidores. O hay profesionales que no van a tener la dispensa, no va a tener la protección que le otorga la Ley de Consumidores, pero sí que van a tener la protección que le otorga como cliente minorista o no profesional la Ley del Mercado de Valores. Y ya un poco para rizar el rizo y darnos cuenta, nos encontramos con que hay normativa, específicamente el sector bancario, ¿no?, de mercado de valores, estoy hablando de la Orden de Economía y Hacienda del 2011 o de la circular del Banco de España que la desarrolla, que habla de cliente, pero excluye al cliente persona jurídica. Por lo tanto, solo es cliente, solo protege al cliente persona física. Y además, cuando el cliente persona física es empresario, desarrolla una actividad empresarial, sí que permite que se pacte la exclusión de la aplicación de la norma. Luego, un poco para que veamos la amalgama de normativa que hay, que puede concurrir y que en ocasiones, depende de la calificación que merezca el sujeto, le vamos a ir aplicando una protección u otra. Bien, exactamente sucede con el ámbito objetivo de protección de estas normas. Cada norma, lo que he dicho yo, va a ir regulando las obligaciones de información atendiendo a un producto o a un servicio. Indudablemente, la Ley de Consumidores, sin más, habla de productos y servicios. Por lo tanto, incluye los bancarios, incluye los de inversión, incluye los financieros. Y la normativa relativa a las obligaciones de información y las consecuencias de la infracción, por lo tanto, sí que abarcan estos productos. Sin embargo, cuando se contratan a distancia, entra en juego otra ley,
la Ley de Consumidores se va a desplazar y vamos a aplicar la Ley del 2007 de comercialización a distancia de productos financieros destinados a consumidores, que además solo se aplican a clientes personas físicas. Luego ya tenemos otra concurrencia más. Ahí tenemos normativa bancaria. La normativa bancaria, tanto la orden del 2011 como la circular del Banco de España del 2012, se aplican a ciertos servicios bancarios, a los que no se aplica la Ley de Mercado de Valores, y la Ley de Mercado de Valores aplicamos, ya lo sabemos, a los instrumentos financieros a los que alude el artículo 2. Bien, esto es importante porque ha habido ciertos productos como los swaps, por ejemplo, que no se sabía muy bien. Los swaps, que ya sabemos que es esta permuta de tipos de interés que ha dado lugar a una multitud de jurisprudencia, después analizaré, sobre anulación en los contratos por error. Es un swap. En un principio, como está conectado a un préstamo hipotecario, el préstamo hipotecario caería dentro del ámbito de aplicación de la normativa del 2011, pero después parece que la Comisión Nacional del Mercado de Valores se lo replanteó y efectivamente en la Ley de Mercado de Valores el swap es un producto de inversión, aparte un producto de inversión complejo. Y después tenemos la normativa, ahí tenemos esa orden que es de hace un año, escaso, de 26 de noviembre de 2015, que es por donde yo creo que va a ir avanzando, desde luego, el legislador comunitario, que intenta ofrecer una información unificada, con un formato unificado, porque esto va a ser importante, a cualesquiera tipos. Ya no me distingue si son tipos propios de inversión o si son son servicios bancarios, si son depósitos o si son. Simplemente excluye, como no podía ser, ciertos productos que ahora veremos que están regulados directamente por un reglamento del 2014 que entrará en vigor a finales de este año. Bien, problemas detectados. Ante esta amalgama de normas que regulan todas ellas el deber de información, el primer problema que se detecta cuando uno va viendo, bueno, voy a coger la normativa precepto por precepto y voy a ver qué dicen, es que, bueno, en la práctica dicen falta de información suficiente y comparable. Bueno, sobre todo comparable. Porque yo creo que hoy en día lo de la falta de información se ha invertido, ¿no? Ahora se ha puesto de moda un término, por lo menos los periodistas, que es la obesidad informativa. Es decir, tenemos demasiada información en los productos financieros. Y demasiada información pasa como con las grasas, que no son buenas porque no tienen valor informativo y son perjudiciales. Aquí el consumidor, el inversor, tiene que saber cuál es la información relevante. Los consumidores, además, esto es un problema de costes de oportunidad. Si yo me tengo que leer todo, y muchas veces me lo leo y no lo entiendo, y nadie me destaca qué es lo relevante, pues al final no lo leeré. O si lo leo, me lo habrán dado, me lo habrán entregado, me habrán informado, pero no habré comprendido esa información. Por eso, desde la Unión Europea, con el reglamento este de 2014, por donde la línea actual que va es unificar formatos y yo pueda comparar si toda la información tiene el mismo formato, es mucho más fácil comparar esos productos y aparte que me destaquen aquella información que es más relevante. La finalidad es que alguien, si no soy yo como consumidor o inversor, alguien por mí filtre la información. Y aquí tiene un papel muy importante, yo creo que es el asesoramiento, sobre todo el asesoramiento independiente, que la directiva MiFID segunda, la del 2014, ha hecho, bueno, pues intenta reforzar, ¿no? Va a cambiar, yo creo, que el modelo, porque es muy paternalista, se va a tratar al cliente inversor casi como un consumidor, como esa parte débil, pero sobre todo intenta reforzar un asesoramiento independiente, que la entidad de servicios de inversión te tenga que informar si los productos que se están aconsejando tienen o no relación con las entidades del mismo grupo o si el servicio que te está dando, la recomendación que te está dando es una recomendación absolutamente independiente. Claro, esto puede tener un coste. Aquí yo creo que no estamos acostumbrados a que ese asesoramiento independiente sea oneroso, no sea gratuito. Claro, la ventaja que tienes es que es una información neutral, como si dijéramos, no contaminada.
Bien, la información contractual, lo que he dicho antes, emplea un precontractual, emplea un lenguaje técnico muy especializado. Eso es lo que hay, es decir, no se puede evitar, pero se intenta, ya veremos las distintas normas, mediante representaciones gráficas, alertas, colores, etcétera, se están ideando ideas o para que se capte o nos hagamos a la idea que significan los términos. Bien, el resultado, lo he dicho antes, no todas las normas exigen el mismo contenido informativo, ni exigen que se presente del mismo modo, ni en el mismo momento, y por lo tanto, es decir, yo creo que el legislador tiene que tender a clarificar, a dar cohesión a esa dispersa legislación. Sobre todo sobre la idea de que más información no significa mayor transparencia. Vale, desde luego el deber general de información está claro, aquí no hemos descubierto nada, las sentencias del Tribunal Supremo, cuando dicen hay que fundamentar ese especial deber de cuidado, de diligencia en ofrecer información en la fase contractual y en la fase de liquidación, en la fase también contractual, y hablan de que el fundamento, este deber de información, es nada más y nada menos que el artículo 7 del Código Civil. Es decir, tiene que ser un código del siglo XIX el que nos fundamente los deberes de información sobre la base de asimetría normativa, asimetría informativa, es decir, las partes están en una situación de desigualdad por el carácter profesionalizado del que está obligado a dar información, y la otra parte, sobre todo cuando es un inversor no profesional y sobre todo cuando es un consumidor en sentido estricto, está en una situación de desigualdad. Situación de desigualdad que además se acrecienta cuando existe una relación de confianza. Una relación de confianza porque ese consumidor, ese inversor minorista, es un cliente en sentido estricto de la entidad y por lo tanto confía, que este ha sido el problema de todos estos productos que se han comercializado, confía en la recomendación que le hace su entidad. Por lo tanto, esa relación de confianza es el fundamento de que se incremente el deber de información. Bien. Muchas normas lo prevén y las sentencias hablan ya de manera clara de un deber de no callar o un deber de hablar por parte de las entidades o de las empresas de servicios de inversión. La entidad va a incurrir en responsabilidad o va a haber una serie de consecuencias si no habla cuando toca y además si no informa de manera veraz, suficiente y comprensible. De que hay que informar sin perjuicio de que haga un análisis un poco más detallado. Yo creo que tanta normativa y tanto realmente lo que hay que informar es de la naturaleza del producto y de los riesgos, que este ha sido el problema. Hay que advertir de los riesgos, ¿vale? Por lo tanto, hay que advertir en una inversión cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios, sin ocultar información o dando toda la información. No es factible, como no ha sido, que, por ejemplo, se hayan comercializado depósitos estructurados, que son depósitos complejos, como si hubieran sido depósitos a plazo ordinarios. Muchos inversores los compraron así, luego se encuentran con que no es lo que ellos creían. En segundo lugar, hay que asesorar al inversor, sobre todo si es un inversor no cualificado. Ese asesoramiento tiene que estar adaptado a su experiencia, a su competencia. Luego esto lleva a la otra, el asesoramiento tiene que estar adaptado a la competencia, a los conocimientos. Las entidades tienen la obligación de conocer. Esto tiene que ver, ahora veremos luego con el test de evaluación, la idoneidad o el test de evaluación de conveniencia. Está claro, como ha sido práctica generalizada, que no basta el reenvío o la lectura, las condiciones generales del contrato, eso lo dice la ley de condiciones, lo dice la ley de consumidores y se reitera en toda la normativa. Luego, no es un deber, como ha dicho, una obligación, como ha dicho el Tribunal Supremo, una obligación de mera disponibilidad, no es decir al inversor, tome usted, aquí tiene todo esto de información, sino es una obligación activa. Ahí he resaltado la sentencia esta del Pleno del 14 de abril del 2013,
es una sentencia que al ser de pleno por sí misma ya crea jurisprudencia, sienta jurisprudencia. Ahí claramente es la primera, pero han seguido diciendo todos, en cuando muchas veces se ha probado que se entregó un folleto informativo al inversor, dicen, bueno, pero usted le explicó, no es entregárselo, sino que tiene que haber una actitud por parte. Ahora ya veremos hasta qué punto también, ¿no? En las consecuencias, yo me voy a fijar en las jurídico-civiles, indudablemente sanciones administrativas por los órganos competentes, sea el Departamento de Conducta de Mercado de Reclamaciones del Banco de España o sea la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Efectos jurídico-civiles, ¿qué ocurre con esos contratos? Pues ahora aquí tenemos las dos grandes vías. Además, yo creo que desde hace unos años se ha abierto la veda y un 90%, por ejemplo, en los casos de contratos de swaps o de participaciones preferentes, pues van por estas vías. Anulación del contrato por error, por consentimiento viciado, veremos por qué, y o, ya veremos si se puede acumular o no, responsabilidad civil. Responsabilidad civil por haberse comportado de manera contraria a la buena fe o por incumplimiento del contrato. No, en un caso de responsabilidad extracontractual y en otra cosa es contractual. Aquí he hecho un ejemplo, todas las normas que podemos aplicar con las llaves, las flechas, porque todo ello, ante un mismo supuesto de hecho, puede ser. Ante un mismo supuesto de hecho, podemos aplicar normas de productos de inversión, pero si es con consumidores, el texto refundido, pero si además es a distancia, porque hay contratación a distancia, la ley especial, pero si además tiene condiciones generales, también la condiciones generales. O sea, que normativa existe, otra cosa es que efectivamente no se ha cumplido. Bien. A este respecto, eso lo voy a pasar rápidamente, pero bueno, sí que me interesa, es decir, yo creo que he elegido 4, ¿no? O 4 o 5 normativa. Es importante esta orden del 2015, relativa a obligaciones de información y clasificación de productos financieros, en la que lo que se hace es una orden del Ministerio de Economía y Competitividad, en lo que se hace es eso que yo reclamaba, un formato unificado, pero claro, es una obligación básica, esencial. Pero esa obligación básica, esa información básica o esencial para todos los productos bancarios y todos los servicios de inversión, salvo los que se refiere al reglamento del 2014, que son productos de inversión empaquetados o vinculados o basados en seguros, esos quedan fuera, pero todos los demás, depósitos bancarios, planes de pensión asegurados, los propios instrumentos financieros de la Ley de Mercado de Valores, todos estos van a tener, desde el año pasado, las entidades que los comercializan, que los distribuyen, no las que los producen, sino simplemente el que vende estos productos tiene una obligación de información. Obligación de información que indudablemente no solo está destinada al inversor minorista, habla de cliente y que es una información como muy básica. Yo creo que dice, bueno, ante todos los problemas de consentimiento viciado que han tenido los clientes que no sabían qué contratar, yo no sé si se infantiliza un poco al inversor, pero bueno, ahí vamos a darle una información mínima, simplificada y además principio de transversalidad. ¿Qué información es esta? Esto. Ahora ya veremos que todos, cualquiera que contrate un producto de los que he dicho, a partir del 2005 es obligatorio que en todas las comunicaciones comerciales, en toda la publicidad, en toda la información precontractual que luego va a pasar a integrar el contrato, aparezca un indicador de riesgo. Un indicador de riesgo según 6 clases, es gráfico, además con colores, el verde es el que menos riesgo tiene, la clase número 6 el que más, y la entidad viene obligada a establecer allí en todos los documentos, tiene que aparecer esto. Luego, si a mí me señala el número 1, yo ya sé, según la clasificación que hace esta orden, que es un producto que no tiene riesgo. Deja libertad a las entidades entre poner estos colorines así, esto, o poner simplemente esta descripción. Tiene que aparecer que 1 es el que menor riesgo tiene y 6 el que más. Ahora, la siguiente
pregunta sería, ¿y quién califica, ¿no?, los productos según el riesgo? En teoría los califican o los deben calificar, nos dice la norma, las agencias de calificación externas que estén certificadas según la normativa europea. Pero si no, se permite que el propio emisor de este producto las califique. Claro, ahí yo ya no sé si la objetividad del producto, el indicador que le dé, ya es tan objetivo o no. Bien, por lo tanto, indicador de riesgo. A partir del 2015, todos los productos de este tipo nos van a informar por lo menos el riesgo que tienen. Y después se han añadido dos alertas, lo que se llama la alerta de liquidez y la alerta de complejidad. ¿Qué ocurre? Que aquí ya se empieza a dejar libertad a las entidades. Las entidades que comercializan estos productos pueden decidir o no, porque la norma dice en su caso, ¿vale?, pueden decidir o no si incluir estas alertas. Ahora bien, si la incluyen, tienes que ser según los criterios que nos da la propia orden, incluyendo, ahí lo he puesto, lo he copiado, lo que dice la orden. Pues, por ejemplo, los dos candaditos, esos, cada vez que aparece un candadito, significa para el consumidor que sepa que la liquidez es que realmente a lo mejor no es posible una cancelación anticipada. ¿Vale? Y lo mismo sucede con la alerta de complejidad. La alerta de complejidad, ahí la entidad es libre o no de incluirla, pero si lo incluye tiene que hacerlo según este texto. El producto financiero no es sencillo y puede ser difícil de comprender. También se ocupa la norma, claro, que ocurre en la contratación telefónica, que ocurre en la contratación a distancia, en que no me pueden dar ese indicador de riesgo gráficamente. Pues en ese caso, dice, bueno, si no por el soporte utilizado a usted no le pueden dar esa alerta, ese indicador de riesgo, inmediatamente, en cuanto, sobre todo antes de la contratación del servicio, con la antelación suficiente, le tienen que describir las clases que hay. Este producto es la clase número 2 de 6, le tienen que describir el riesgo que lleva implícito. Bien, obligación también, que también es importante, de advertencia si se trata un depósito que tiene que estar no garantizado no por un fondo de garantías de depósito, le tienen que decir al inversor cuál es el fondo de garantía de depósitos y el importe máximo. Normalmente son 100.000 euros, ¿no?, que es lo que permite la ley. Después tenemos la regulación, voy a ir rápidamente, ¿vale? Esto me voy a detener un poco, pero para pasar a lo último, la regulación que hace la Ley de Mercado de Valores. La Ley de Mercado de Valores ya lo hacía antes, ahora lo hace el texto refundido, pero en esto no hay, cuando ya incorporó la directiva, la MiFID I, incluye unas ciertas obligaciones. La primera es la obligación de diligencia y transparencia, y añade lo siguiente, dice, en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios. ¿Qué quiere decir? Que la entidad de servicios de inversión me tiene que tratar a mí, cliente, inversor, consumidor, me tiene que tratar como si mi interés fuera el suyo. Bueno, esto a veces puede ser y a veces no, porque las entidades de crédito no son fundaciones, no son entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué quiero decir? Que normalmente hay intereses contrapuestos y claramente es lo que ha sucedido en el caso de los swaps. En los casos de los swaps, que es un producto de permuta de tipos de interés, en que el cliente, claro, se empezaron a comercializar cuando el Euribor estaba altísimo. Y se le vendía, la percepción que tenía el consumidor, el inversor, es que contrataba un producto que le cubría, era un seguro, parecía un seguro, que le cubría el riesgo de que el tipo de interés siguiera subiendo. Y por lo tanto se le decía, si sigue subiendo, aquí hay una permuta en relación a la liquidación y a un capital invariable que se llama nocional, y bueno, si sube mucho el tipo de interés, no se preocupe que el banco le va a liquidar, le va a entregar dinero. Claro, si baja el tipo de interés respecto a esa referencia, es el cliente el que tenía que pagar dinero al banco. Lo explico así un poco burdo. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron a comercializarse los swaps y se vendieron a multitud de inversores, los tipos de interés, el Euribor, que era el tipo de referencia de casi todos los préstamos hipotecarios, empezaron a descender.
Entonces, estos inversores, que a lo mejor ya tenían contratado el swap años, pero son conscientes de lo que han contratado cuando les empiezan a girar liquidaciones negativas. Entonces, en las primeras sentencias, esta de 4 de diciembre de 2015, anula por error, un consentimiento viciado, un contrato swaps, sí que se plantea de qué tiene que informar el banco. Porque el banco, la entidad, porque claro, debería haber el banco informado al inversor de que las previsiones eran que los tipos de interés iban a caer. Claro, si se les obliga a informar de esto, están informando su propia estrategia comercial. Los bancos también tienen derecho, se dedican a las entidades. Pero claro, con base en este artículo que dice tiene que cuidar los intereses del cliente como si fuera suyo, analiza el Tribunal Supremo esta obligación. Entonces el Tribunal Supremo dice, no tiene que desvelar, no tiene que hacer un pronóstico, no se lo tiene que desvelar, un pronóstico de cómo iban a evolucionar los tipos de interés, pero le tiene que informar de que los intereses del banco, de la entidad y del cliente eran contrapuestos. Le tenía que haber informado que si el banco ganaba, el cliente perdía y viceversa, que es lo que no se hizo. De tal manera que el cliente sea consciente de que tiene un interés contrapuesto con aquel que le está vendiendo el producto o recomendando la inversión. ¿De acuerdo? Y además dice algo más, aquí el Tribunal Supremo, dice, no le tiene que informar de la evolución, que ya había estudios financieros o económicos en la evolución de los tipos de interés, pero sí que le tiene que dar un escenario. Es decir, sí que le tiene que informar si los tipos de interés bajan, usted, da igual, no va a notar esa bajada de tipos de interés porque las liquidaciones a usted van a ser negativas. Luego, darle un escenario hipotético sin desvelarlo, pero ponérselo de manifiesto. Bien, en segundo lugar, la Ley de Mercado de Valores, deber general de información al cliente. Volvemos todas las normas imparcial, clara, no engañosa, también en las comunicaciones publicitarias. Y también nos dice de que hay que informar. Bien, básicamente hay que informar de los riesgos. Este ha sido el problema, que muchas veces los riesgos no se han informado. Es más, no de los riesgos generales. En esa sentencia del Pleno del 2014, esta es una sentencia, ¿vale?, que condena por responsabilidad civil al Banco Espíritu Santo por haber comercializado bonos estructurados emitidos por Lehman Brothers. Claro, cuando Lehman Brothers quiebra, o bancos islandeses, que quebraron 3 bancos islandeses, cuando Lehman Brothers quiebra, los bancos islandeses que emitieron estos bonos quebraron, los sujetos que habían invertido se encuentran con que perdieron toda la inversión. Porque sí que se les había informado que estaban comprando, invirtiendo en un producto complejo. Eran unos bonos estructurados que además normalmente se comercializaban a través de seguros vinculados, unit link, ¿vale? Pero no se les había informado que existía un riesgo, que es el riesgo de que si la entidad emisora, Lehman Brothers o los bancos irlandeses quebraban, no había nadie garantizado. Luego, había una información, y de hecho Banco Espíritu Santo, algún otro banco español también ha sido condenado, sí que dijeron, usted está contratando un producto complejo, este producto tiene un riesgo, pero el riesgo concreto, que después es el que acaeció, que es de insolvencia, luego veremos porque aquí hay un problema. Lehman Brothers, igual que los bancos islandeses, estaban calificados con la AAA, según Standard & Poor's y Moody's. Es decir, que eso también lo dicen las contestaciones de sus demandas, Banco Espíritu Santo y los bancos demandados. Dice, oiga, yo recomendé un producto y ¿quién me iba a decir a mí que era el emisor de este bono, que estaba calificado con lo máximo, y luego quebró, pero quebró y provocando una pérdida? Es un problema que luego veré de relación de causalidad o de caso fortuito. Bien, el caso es que se les hace responsable porque no se informó del riesgo concreto. Bien, se tiene que informar siempre con la suficiente antelación, eso está claro. ¿Cómo se tiene que informar? Pues se tiene que informar, hay la norma reglamentaria, el reglamento del 2008, nos dice que preferiblemente en soporte, en papel.
¿Es factible que me remitan a mí esta información a una página web? Pues se permite, pero siempre que lo decida el cliente. Es decir, la remisión, vaya usted a la página web de la entidad y allí se informa de las características de este producto, de los riesgos. Eso no es factible, no es posible, no es lícito, salvo que primero, que el canal de comunicación sea adecuado para el tipo de cliente y además el cliente haya aceptado que se le informe de ese modo. Bien. Importante, no son válidas, y aquí esto está, también hay jurisprudencia, y claramente si el inversor minorista es un consumidor, es decir, ha contratado en un ámbito ajeno a su profesión, no son válidas las menciones que incluyen muchos contratos de haber recibido la información y asumir el riesgo. Es decir, hay en el listado de cláusulas abusivas que contiene el texto refundido de la Ley de Condiciones Generales, el artículo 89 nos dice que son abusivas aquellas cláusulas que suponen la declaración de conformidad a un hecho ficticio. Es decir, muchas entidades incluyen esta cláusula que les exonera de responsabilidad y dicen, bueno, usted ha asumido el riesgo. Pues realmente no se ha informado. Esto es una cláusula en la que el consumidor acepta algo ficticio. Esa cláusula es abusiva, esa cláusula es nula y tiene que desaparecer. Normalmente aparecen ahí pues, una serie de ejemplos. Aquí vengo ahora ya y pasaré rápidamente a a las consecuencias. ¿Qué ocurre con la obligación de conocer al cliente? El texto refundido de la Ley de Mercado de Valores dice que hay que contar con 2 test. Para informar lo que he dicho yo, hay que realizar 2 test, o uno u otro, al inversor. ¿De acuerdo? Inversor que no consumidor, a todo inversor. Lo que pasa es que si es un inversor cualificado, hay alguna evaluación que no se va a llevar. Bien, el test de evaluación de idoneidad y el test de evaluación de conveniencia. Idoneidad se tiene que hacer cuando hay un contrato de asesoramiento. Asesoramiento o contrato de gestión de cartera de valores, que no es más que un contrato de mandato o comisión mercantil, no es otra cosa. En ese caso hay que informarse, hay que realizar un test de evaluación de idoneidad para informarnos de los conocimientos y la experiencia que tiene ese inversor, de su situación financiera y los objetivos de su inversión. Bien, ahora bien, si el cliente es un cliente que es profesional, no hace falta, se le presupone esa experiencia y conocimientos. Consecuencias, si la entidad no obtiene dicha información, no puede recomendar un producto. Si lo hace, va a incurrir en responsabilidad. Responsabilidad, además, que es una responsabilidad contractual. Se entiende que el deber de información está ligado al resultado del test de evaluación de la idoneidad. Si no se ha hecho, no se le ha podido informar, si se le ha recomendado, hay una infracción de las obligaciones derivadas del contrato. Luego responde los daños y perjuicios. ¿Vale? Evaluación de la conveniencia, en ese caso son supuestos en que hay una inversión, pero no hay un servicio de asesoramiento. Claro, aquí viene el quid, ¿no?, de la cuestión, cuando hay asesoramiento y cuando no hay asesoramiento. Y aquí el Tribunal Supremo, también en jurisprudencia consolidada, ha venido a decir: el que haya asesoramiento no depende de la naturaleza del producto, sino depende de cómo se ha presentado el producto. Si el producto se le ha presentado al sujeto de una forma personalizada y no exclusivamente a través de los canales de distribución al público en general, hay asesoramiento, en cuyo caso hay que hacer test de idoneidad. ¿Vale? Sí que se plantea un problema, ¿vale?, que es las consecuencias, porque claro, aquí dice, si la empresa considera que no es conveniente o no tiene información para hacer ese test de conveniencia, se lo tiene que advertir. Si no se lo advierte, otra vez infracción del deber de información, en consecuencia responsabilidad. Ha dicho también el Tribunal Supremo que no es suficiente para la entidad exonerarse de responsabilidad, decir que no le hizo el test de conveniencia porque ya se le había evaluado en algún momento y se le había hecho un test de idoneidad. Dice, bueno, si usted tenía información actualizada, debería haberlo hecho. Bien, bueno, voy a pasar
Sí que me queda poco tiempo, bueno, sí que me interesa, dejo la ley de mercado de valores, que lo más importante es esto, y sí que me interesa recalcar a efectos de deber de información la importancia que va a asumir otro tipo de documentos que a partir del año que viene estará en vigor, que es el reglamento, a partir del 31 de diciembre, ¿no? El reglamento sobre documentos de datos fundamentales en estos productos. Para estos productos, la normativa es un reglamento, es de aplicación directa, un reglamento que nos dice que todos los productos de inversión, fondos de inversión, sobre todo empaquetados vinculados que tienen un valor subyacente o productos de inversión basados en valores, se va a elaborar tienen ya la obligación de tener este documento de datos fundamentales que como máximo además tienen que ser 3 caras en DIN A4, otra vez el legislador comunitario nos dice formato unificado y siempre con la misma información. Una serie de preguntas. Ahí las he puesto, ¿qué es este producto? Y luego depende de cómo se vaya contestando, según lo que dice el reglamento, qué riesgos corro y qué podría obtener, qué ocurre si el productor no puede pagar, es decir, de bien insolvente, cuáles son los costes y productos sobre liquidez. Luego, todo este tipo de productos, a partir de la entrada en vigor del reglamento, van a tener esto. Y la novedad del reglamento es que por primera vez establece la responsabilidad civil del productor. Fíjense que no es el que comercializa el producto, sino el productor el que tiene que hacer, el que emite este producto complejo, y el productor va a responder civilmente de la pérdida derivada ocasionada al cliente cuando ese documento de datos fundamentales es engañoso, es impreciso o es incoherente. O por primera vez sí que se plantean las consecuencias jurídico-privadas que en el incumplimiento de una norma que podríamos decir más administrativa o más dirigida, una norma de conducta más dirigida a los productores de este tipo de productos complejos, pero ya se prevé las consecuencias que esto puede tener, y es que hay una responsabilidad civil del productor. Bueno, paso y llego a donde quería llegar, aunque brevemente. Bien, desde el punto de vista, hemos visto, no sé si muy rápidamente, da algunas pinceladas, las obligaciones de información existen, la información tiene que ser comprensible, se tiene que informar la entidad de la situación del cliente para aconsejarle, etc. Bien, ¿qué sucede cuando todo esto falla? ¿Qué sucede cuando se ha incumplido la obligación de informar? No se ha informado o la información era incompleta, era defectuosa. Pues bien, puede dar error, digo puede porque el incumplimiento de la obligación de información no conlleva a que necesariamente el contrato sea anulable por consentimiento viciado. Puede que no se haya informado adecuadamente, pero que la persona tenga conocimientos o que vaya acompañado de un asesor financiero independiente, que en muchas ocasiones ocurre, o ahí no hay un defecto, no se ha hecho una representación mental equivocada. Pero es cierto que si no se informa adecuadamente puede ocurrir que el sujeto sufra un error, haya un consentimiento viciado, no se ha formado libremente ese consentimiento y la consecuencia es que se puede anular por error, con base en el Código Civil 1266 el contrato. Bien, es lo que ha sucedido, ¿no? En todos los casos de swaps, participaciones preferentes, compras de acciones, la suscripción de acciones de Bankia, etcétera, ¿no? Hay multitud de demandas, además un 90% de las demandas son estimadas. Y no todo error, de todas formas, no todo error da lugar a la anulación del contrato, tiene que ser un error esencial y tiene que ser un error excusable. En la excusabilidad es donde tiene relevancia el deber de informar. Es decir, que sea esencial es básico. Si a mí no se me informó del objeto, de lo que estaba invirtiendo, no se me informó de los riesgos, recae sobre un objeto que es determinante del contrato, eso es esencial. Bien, ¿qué es excusable? ¿Qué es un error excusable? Pues la excusabilidad se mide atendiendo a un modelo de diligencia, el que sufre el error.
El que sufre el error, el que padece el error, con la información que tenía y siendo mínimamente diligente, no ha podido salir de su error. O se hizo una representación mental equivocada de lo que estaba adquiriendo o de la realidad o de los riesgos de ese producto. Luego, la excusabilidad del error viene provocada por una falta de información o por una información defectuosa. Es cierto que muchas sentencias, sobre todo al principio, cuando empezaron a llegar las demandas, hacían ahí una amalgama, error, dolo, dolo, error. Y en los dos dan lugar a anulación del contrato, pero no es lo mismo. Hay dolo, el dolo exige otra cosa, el dolo exige intención. El Código Civil dice cuando con palabras o maquinaciones insidiosas se induce a otro a contratar. Luego es algo más, hay un ánimo de dolo, hay un engaño. O el dolo se fija más en la actitud del que tenía obligado a informar que el error que se fija en la actitud del que padece el error. No obstante, la verdad es que para apreciar la excusabilidad del error, los tribunales también tienen en cuenta la conducta del que tenía obligación de informar. Bien, se habla en ocasiones de reticencia dolosa. Las únicas sentencias en que han condenado claramente por dolo, que no por error, son la suscripción de las acciones de Bankia, porque conscientemente, queda demostrado en muchas sentencias, se emitió un folleto informativo que ocultaba la situación financiera real de la entidad cuando emitió estas acciones. Ahí ha habido sentencias que han anulado esta suscripción de acciones con base en el error, pero hay muchas que dan en la cocorota, si me permiten la expresión, a Bankia y dicen que incurrió en reticencia dolosa. O sea, no fue un simple error, sino fue ya dolo, fue un engaño. Por lo tanto, a efectos civiles ambos anulan, lo que pasa, bueno, que en el caso de dolo se dice que es posible también exigir una indemnización de daños. Bien, ¿qué ocurre cuando el inversor es cualificado? ¿Qué ocurre cuando es un inversor que tiene conocimientos? El inversor que tiene conocimientos, que es experimentado, que no tiene la cualificación de minorista, que no es un consumidor, este también puede anular el contrato por error. Pues hay de todo. La mayoría de las sentencias nos dicen que no. Sobre todo en el caso de los bonos de Lehman Brothers o de los bancos islandeses, etcétera, o los bonos de Madoff, que luego era una estafa piramidal. Entonces, en estos casos, los que invirtieron normalmente sí eran experimentados, sí iban acompañados de un asesor financiero, consideran que no sufrieron un error, o que lo sufrieron, pero que no es excusable. Podían, por su conocimiento, haber salido de ese error. Bien, ¿qué virtualidad tiene el no haber realizado, qué incidencia tiene haber realizado o no los test de conveniencia o idoneidad? Una primera etapa, el Tribunal Supremo dice, bueno, el que no se realizara un test de conveniencia o idoneidad cuando era obligado, pues bueno, no ocasionan per se la anulación del contrato. Sin embargo, la verdad es que actualmente dice, no lo ocasionan per se, pero presumen el error. Luego, ya por el simple hecho, suponen una inversión de la carga de la prueba, supone que la entidad de servicios de inversión tiene que demostrar que a pesar de no haber hecho ese test, sí que estaba correctamente informado. Luego se presume por no haber hecho. Bien, bueno, ahí lo tenemos. Y lo de la entrega del folleto informativo, bueno, la presentación ya la he pasado, hay mucha información. Respecto a la entrega del folleto informativo, lo mismo. Es decir, la entrega del folleto informativo, en muchas ocasiones los tribunales han dicho que no es suficiente. Si el folleto informativo no describe claramente los riesgos, no se ha cumplido ese deber de información que era exigible según unas exigencias de buena fe, de lealtad, y por lo tanto el error es excusable. Lo que pasa es que aquí hay cierta inseguridad, porque aquí también hay sentencias que han dicho, no, si el folleto informativo está aprobado por la CNE, claro, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo ha aprobado, el contrato está aprobado y está depositado, ¿qué más información hay que darle? Entonces, la verdad es que aquí la jurisprudencia, hay alguna que te dice no es suficiente y otra que dice que si está aprobado, pues sería suficiente. Bien, ¿qué problemas plantea en la práctica? Vale. Problemas que plantea en la práctica la acción de anulación y ya. El problema de la caducidad de la acción.
Son 4 años según el Código Civil desde la consumación del contrato. ¿Qué ha ocurrido? Que muchas veces, cuando se ha interpuesto la acción, la entidad demandada ha dicho la acción está caducada y han pasado los 4 años de la consumación del contrato. Y aquí el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación pro consumatore o interpretación en favor del inversor claramente. Ha dicho que el plazo no comienza a correr, no comienza a computar, mientras el inversor no sea consciente. ¿Qué quiere decir? Y además, esto tiene que ver con la confirmación. El contrato anulable se puede confirmar. ¿Qué ocurre si ha estado percibiendo, en el caso de los swaps, mientras las cosas iban bien y percibían liquidaciones favorables, no decía nada? Cuando se da cuenta el consumidor o el inversor de lo que el riesgo del producto que ha contratado, es cuando las cosas le empiezan a ir mal. Pues dice, bien, hasta que no es consciente del error que ha cometido en la contratación, ese plazo de 4 años no empieza a computar. Luego distingue la consumación, que desde luego no es perfección del contrato, pero ni siguiente es conciencia del riesgo. Legitimación pasiva, entidad distribuidora. Me da igual que el bono fuera de Lehman Brothers y la entidad que lo distribuyó no tiene nada que ver con la insolvencia. Es decir, la inversión resultó fallida porque Lehman Brothers quebró o porque Madoff hizo una estafa piramidal o lo que sea. Lo que se imputa es el defecto de la información. Y el defecto de la información, por lo tanto, es imputable a quien lo comercializa. Confirmación del contrato. Aquí está claro. El haber vendido, por ejemplo, aquí en casos concretos, ¿qué ocurre a aquellos que han adquirido obligaciones subordinadas? Obligatoriamente canje forzoso por acciones y venden las acciones. Ahí hay un problema extra. El contrato anulable puede ser confirmado. Dicen, ha confirmado el contrato anulable aquel consumidor que teniendo una inversión ha vendido, una inversión en la que resultó erróneamente informado. El Tribunal Supremo ha dicho que no. Solamente ha venido a decir, es que además no le podemos exigir a este inversor que invirtió en un producto que no sabía de qué riesgos tenía, que además conserve la inversión. Es decir, la venta, es decir, el haber pagado liquidaciones negativas, el haber obtenido liquidaciones positivas, no viene. Bien, a consecuencia de anulación, restitución de prestaciones. Por lo tanto, se anula el contrato, el banco tiene que devolver la inversión con los intereses legales. Ahora bien, el consumidor o el inversor no puede quedar en mejor situación. Si obtuvo en un momento rendimientos, tiene que devolverlos. Hay restitución recíproca. Bien, y ya acabo, lo prometo, un último minuto. Hay posibilidad de de manera alternativa a la anulación del contrato por error, exigir responsabilidad contractual. En el fondo, si exijo responsabilidad contractual, lo que estoy diciendo es que el deber de información integraba el contenido del contrato, el perfil del inversor integraba el contenido del contrato. Cuando se ha hecho una recomendación no adecuada al perfil del inversor, se está incumpliendo el contrato. Estamos en un contrato que asesoramiento a gestión de cartera de valores es un contrato de comisión mercantil. En el contrato de comisión mercantil, las instrucciones del cliente, si no se siguen, genera responsabilidad. El Tribunal Supremo ha dicho, si se hizo una recomendación no adecuada al perfil, se están extralimitando respecto de las instrucciones del cliente. Por lo tanto, hay responsabilidad. Un apunte, para que haya responsabilidad no solo tiene que haber incumplimiento, tiene que haber daño, tiene que haber pérdida. Y la pérdida, yo creo que aquí es el tema más espinoso, ese daño tiene que estar relacionado causalmente con el incumplimiento, que es desde ciertos civilistas. Carrasco, por ejemplo, dice, bueno, no se le informó, pero es que aunque se le hubiera informado, Lehman Brothers quebró, la inversión hubiera resultado fallida. Bien, es que realmente, efectivamente, la inversión hubiera resultado fallida, pero es que realmente el incumplimiento imputable es el efecto de la obligación de informar. Se recomendó un producto que no era adecuado. Bien, por lo tanto, hay sentencias en este sentido que están condenando. He intentado, yo no sé, me dejan muchas cosas, he intentado ser breve, no sé si he contado las cosas muy aceleradamente. Nada, muchas gracias por su atención.
Bien, muchas gracias. Yo estoy fascinada porque lo he entendido todo. Entonces, quiero decir que un tema tan complejo pues se ha explicado muy bien, y no solo eso, sino que además me ha permitido empezar a maquinar esa diferenciación de ilícitos que a mí siempre me pasa con los civilistas, ¿no? El establecimiento de la diferenciación de ilícitos y hasta qué punto esos engaños no pueden llevar a estafas en muchas ocasiones, como nos hemos planteado, por ejemplo, con el tema de Bankia, ¿no? En alguna ocasión. Bien, yo no voy a hablar porque se ha pasado el tiempo, porque hemos empezado tarde también, todo hay que decirlo. Ha sido muy generosa la profesora Serra y os doy la palabra por si queréis realizar algún tipo de pregunta, intervención, consulta, reflexión, crítica, apunte. Nada, doctora Serra, lo ha hecho usted también, sí, que está todo clarísimo. Bien, pues muchas gracias. Paramos para que haya el cambio de mesa. Simplemente no nos vamos, solo hacemos el cambio de mesa.